Hermanos, paz de Cristo a todos ustedes. Saludamos también a los ausentes, los que estén mirándonos en video, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude a todos en esta tarde. Amén. Ya hicimos una oración, pero yo creo que no pecamos, no hacemos mal. Antes mejor si hacemos otra oración pequeña, así como están en sus lugares. Bendito Dios y Padre nuestro, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Una vez más yo te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí con mis hermanos y llegando a los hogares en donde están sintonizándonos, Señor. Que tú seas el que bendiga cada hogar, cada familia, cada hermano, cada persona que nos está escuchando, Señor, donde sea, Señor, que tu bendición sea con ellos. Te pido tu bendición, tu guianza, Señor, en esta tarde. Que tú pongas palabras en mis labios, Señor. Tú conoces la necesidad de todos, de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Unge mis labios y el oído de los que escuchan, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, gracias. Gloria a Dios. El miércoles pasado, comenzamos, ¿verdad? Citamos una escritura que tenemos allí en el libro de los Hechos. Parece que el domingo también volvimos a retocarla y ahora la estoy refiriendo solamente allí en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Dice el versículo 21: y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y luego dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester, o sea, es necesario, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una vez más vuelvo a releer este versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y decíamos el domingo que la razón, ¿verdad?, por estar marcando estas cosas es porque, bueno, ya de tiempo, no puedo saber ahorita al momento cuánto tiempo, pero ya hace tiempo, lo que les he mencionado, ¿verdad?, que de esto ya hace siglos, que se empezó dentro del mundo evangélico, se empezó a escuchar, ¿verdad?, esta enseñanza que hoy se enseña aún entre los estudiantes, ¿verdad?, bíblicos, los institutos y todas las escuelas, ¿verdad?, sobre esto. Se da por hecho que así es, de que mientras que la iglesia esté aquí, no va a suceder, no va a acontecer, no va a pasar nada drástico. Es lo que se ha enseñado, y el cristianismo lo ha absorbido, lo ha creído, ¿verdad? Y porque no ha pasado por eso, simplemente
no ha pasado, pero los que ya pasaron, los que ya estuvieron envueltos en tribulaciones, en persecuciones, no piensan lo mismo, no creen lo mismo. Y señalábamos, ¿verdad?, en los años pasados, en Chiapas, hubo persecuciones a los cristianos, muy directas, muy tremendas. Y bueno, no sé en la actualidad cómo esté la situación en esos lugares, pero no nomás aquí, sino que cuántos son los países el año pasado se estuvieron dando noticias, ¿verdad?, de los cristianos que fueron perseguidos y muertos, decapitados, o sea, ¿verdad?, se les cortaba la cabeza. Y oiga, todas esas cosas acontecieron, y hemos dicho, ¿verdad?, como cuando el apóstol escribe una carta a la iglesia de los filipenses. Vamos a mirar, ya la referíamos también el domingo pasado. Dice el capítulo 1, el verso 28, y en nada intimados de los que se oponen, o sea que sin temor a los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros, a ustedes, de salud, o sea de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjese usted, ¿cómo dice aquí el apóstol? A ustedes, les dice a la iglesia de Filipo, a ustedes les es concedido. Da a entender entonces que este privilegio de ser perseguidos por el Señor, de morir siendo mártires del Evangelio, en aquel tiempo de la iglesia, en el principio de la iglesia, era tomado, ¿verdad?, como un privilegio, como una cosa, y ahora está al revés. ¿Por qué? Bueno, porque cuántos enseñadores que han venido ya de tiempo y están en el tiempo, ¿verdad?, enseñando lo contrario. Y como el cristianismo también, ¿verdad?, por la pereza que a veces hay en nosotros, porque eso es una parte, ¿verdad? ¿La pereza de qué? La pereza de orar al Señor, de pedirle dirección al Señor y de no leer la palabra. Eso trae todas esas cosas. Ahora fíjense, lo otro también. Hemos dicho también de esto, ya lo hemos advertido, en las versiones que se han hecho, ¿verdad? Las versiones, comenzando de la versión 60, la 1960, ya es una versión puesta paralela con la versión antigua, ¿verdad? Esta versión que yo uso es la versión antigua. Déjenme decirles ahorita qué año es. Aquí está. Antigua versión de Casidro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, y costejeada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego. Entonces esta es 1602. Y la que digo que está mal versada, pues es la 1960, de allí para acá. Y no se diga la última versión que se dio. Hasta algunos predicadores, enseñadores, estuvieron señalándola como una mala versión, una versión descompuesta, ¿verdad? Y bueno, y según esto se hace con propósito, según esto, porque yo un día le preguntaba a una persona que llegó al hogar, ¿verdad? Me acuerdo que
estábamos muy amigables, riéndonos, ¿verdad? Los dos. Él llegó a mi casa, lo pasé para adentro y me había preguntado que qué miraba yo, qué decía yo de los sistemas, los gobiernos, pues. Y ya le dije, no, pues el mundo está loco, le dije ahorita. Y eso ya hace tiempo. Cada día pues está más loco. Y aquí estamos nosotros. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y orar y hacer nuestro trabajo con la gente que necesita entender lo que el Señor nos ha dado a entender en la palabra. Ahora, ya pasándolo para adentro, siéntese, vamos a dialogar, porque ya Él me dijo, lo que usted está diciendo es una verdad. El mundo está loco. Ahí andan unos locos, dijo, diciendo que Jesucristo es Dios. Y inmediatamente se percató, porque yo no me reí. Anteriormente pues estaba riéndome con él, pero cuando me dijo que andan algunos diciendo que Jesucristo es Dios, y se soltó riendo de él, pero yo no me reí. Y ya le dije, mire, vamos a leer la Escritura y vamos a mirar en la Escritura que es la palabra del Señor la que nos enseña. Acuérdense, hay una Escritura que ahorita voy más adelantito voy a referir, pero pues seguimos conversando y ya le dije, mire, abra su Biblia. Entonces ya la cosa cambió. Le dije, esa Biblia que usted usa no es la Biblia correcta. Tiene muchas páginas, muchas cosas malversadas, y yo se lo voy a mostrar. Ábrala en el libro ¿de dónde? Romanos 8. Parece que fue ahí donde le dije, Romanos 8. Mire lo que dice allí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y lo dice, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Lo encontraron, hermanos? Romanos 8. Así dice como lo estoy leyendo, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y hasta allí llegamos. Le dije, fíjese, su versión dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y creo que hasta allí nomás llegaba la versión. Y le dije yo, mire, ya está mucho. ¿Quiere que le presente otras más? Mire, vamos al libro de las cartas del apóstol Juan, capítulo 8. Y estaba y miraba la puerta, como que quería salirse. Le dije, no hombre, pues vamos, estamos dialogando. Dijo, sí, pero yo tengo que seguir adelante con mi trabajo. Después venimos. Y allí se quedó. Pero antes de eso le dije, tómese otra versión. Esa versión. Bueno, dice, esta versión está hecha, acomodada para que las personas entiendan mejor. Oh, sí, entonces ustedes son los que quieren dar el entendimiento a las personas. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacerlo, pero no se trata de eso. Es el Señor el que da el entendimiento a cada uno. A nosotros, yo digo de mi parte, a mí, fue el Señor el que me convenció. No fueron mis hermanas, no fueron mis padres, no. Fue el Señor Jesucristo con su palabra. Me hizo entender que yo estaba errado, que yo iba por un camino
no agradable, con un camino iba derecho, en la vida que llevaba, derecho a lo que la Biblia menciona, ¿verdad? El infierno y el lago de fuego. Yo he dicho, el infierno es un lugar de tormento temporal, porque viene el día, aquí lo dice esta palabra, en donde el infierno va a dar sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados y luego echados al lago de fuego. Y ya estando, en eso, por eso es que también insistimos a los que nos escuchan, que escuchen con atención, que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, porque viene el tiempo en donde la gente que no cree ahorita va a creer, pero la puerta se va a cerrar y ya se está cerrando ya de tiempo. Pero Dios no es como nosotros. Dios viene, ¿verdad? Dice que es paciente, es lento para la ira y grande en misericordia. Él es paciente. Dice el apóstol Pedro que Dios no tarda su venida como muchos la tienen por tardanza. A ver, vamos a mirar, mira allí, a la carta del apóstol Pedro. Dice el verso 9 del capítulo 3 de la segunda de Pedro: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, fíjese, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? Cada día, ¿verdad? Me acuerdo del que en vida fuera mi suegro, aquí está mi cuñada, no sé si se acuerda de ella. Decía mi hermano Chavarría, ¿verdad? Hermanos, oren por mí para que me arrepienta. Y yo lo criticaba. Yo decía, que el hermano Chavarría, ¿por qué no se arrepintió antes de bautizarse? Pues sí se arrepintió, pero sucede que todos los días tenemos que arrepentirnos de cosas que a veces que no queremos hacer, hacemos. Ahora no me refiero al hecho de que, por ejemplo, que a mí el Señor me alcanzó, me salvó, me transformó, siendo yo un joven, fui un hombre entregado a los vicios. El vicio que más me poseyó fue el alcohol, la bebida. Y yo quise dejar ese vicio de mi cuenta y nunca lo pude. Pero cuando me entregué al Señor, el Señor me lo quitó totalmente. Ahorita, pues no ando deshaciéndome por tomar una cerveza, mucho menos una copa de licor o algo, ¿no? El cigarrillo también me lo quitó. Son vicios. Y también el maldecir, era muy maldiciente. Y el Señor me quitó todo eso. Ahora, ¿verdad? Yo he dicho que ha habido ocasiones, ¿verdad? Cuando yo trabajaba donde trabajaba antes, hubo una ocasión que unos muchachos, iba yo manejando y me pasaron en un carro en el freeway y me sacaban y me hacían quién sabe qué tanto con las manos, y oiga, pues que me van tocando. Sentía yo con un coraje de echarles la troca encima, o tener cuando menos una pistolita de agua para echarles un pistolet. Sentía, pero pues ¿qué hacía? Más que aguantar. Y aguanté, gracias a Dios. Esa fue una ocasión. Ya no volví a tener esas cosas allí, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Como se vienen momentos que Dios permite que pasamos por esas tribulaciones, esas persecuciones, esas cosas, ¿verdad? Esas pruebas, pues, ¿verdad? Donde sentimos que ya, ¿verdad? Que ya nos echamos encima,
No sé si tú, hermano, hayas sentido esa parte, que te hayan tocado por ahí algo, ¿verdad? Y que no te gustó y sientes como que quisieras estar descrucificado para, como dijo un hermano, ¿verdad? Me acuerdo, allá en el primer tiempo de mi ministerio, me dijo: hermano Josué, el día que usted tenga un problema que implique manos, dígame a mí. Dijo: mire, esta mano la tengo libre, se les olvidó crucificármela, la tengo suelta. Yo nomás lo miraba y me reía, digo: ¿cómo voy a hacer eso? Hermano, venga para que mire usted, se agarra con ese individuo. Y yo allí nomás mirando, y échenle. ¿Verdad? Pero a veces nuestra condición humana, ¿verdad?, está expuesta y a veces desea, ¿verdad?, brincar la barrera que tenemos por parte del Señor. Y Dios nos ayuda, es el que nos sostiene, es el que nos ha guardado y nos va a seguir guardando si nosotros seguimos confiando en Él. Amén. No todos dijeron amén. Porque yo lo creo así, que si Él me ha guardado hasta ahorita, no soy una chulada, no soy como decir, pues una cosa, pues no, pero Dios sabe mi corazón y el de cada uno de ustedes. ¿Cuál es su corazón? ¿Qué es lo que trae usted en su corazón? El Señor sabe, ¿verdad? Y de Él no podemos escondernos, que nomás lo que tenemos que estarle, por eso tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor, porque para pedirle perdón al Señor, pues tenemos que entender que todos los días fallamos, no queriendo fallar, fallamos, pero aquí estamos. Dice el apóstol: y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad? Hay un texto que les iba a referir en Isaías y ya se me olvidó por qué razón me vino este texto. Isaías 40, a ver, ¿dónde está? 45, 15. Fíjese, es muy importante que nosotros guardemos, ¿verdad?, que detengamos las escrituras en nuestra mente, las memoricemos. Pídale al Señor, si usted no se puede memorizar pasajes bíblicos, pídale al Señor y el Señor lo hace. Mire lo que dice este versículo 15. Verdaderamente, dice, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Se fija? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Entonces, Dios es un Dios que se encubre su identidad. En la Biblia hay un pasaje, ¿verdad?, en donde en Mateo es donde dice que el Señor les dijo a sus discípulos, les preguntó, Mateo capítulo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, capítulo 16, si no estoy equívoco. Dice estas palabras, gloria a Dios. Vaya pues. Mateo capítulo 16 les dije, ¿verdad?, en donde dice, le preguntaron al Señor, o mejor dicho, el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre?
¿Dónde estaba Mateo qué? Verso 13. Verso 3. Ah, sí. Yo lo quería encontrar en los primeros versículos. Dice el verso 13: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense, les preguntó: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros? O sea, ¿y ustedes quién decir que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjense. Entonces allí el Señor se encubre y les dice, ¿verdad?, a sus discípulos que a nadie digan quién era él. ¿Por qué? Porque había un propósito. Cuando le damos vuelta al capítulo 17, ahí encontramos, y dice el verso 7, entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a solo Jesús. ¿Se fija usted? El capítulo 17, el verso 5, y estando aún hablando, he aquí una nube de luz le cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oír. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Y entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie, no digáis, ¿dónde estamos? A ver. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y yo cuando leía las primeras veces que leía este versículo, decía yo: Señor, pobres de los discípulos, ¿verdad? Yo pienso que anduvieron casi, el que más se aguantó, yo creo que fue Pedro. Pero ya cuando pasó la prueba, cumplió. Pero ya cuando el Señor resucitó, entonces Pedro luego se puso a escribir y comienza diciendo su escrito. En la primera de Pedro está eso que estoy refiriendo, donde hace esta declaración. En la segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 16, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad.
¿Se fija? Entonces allí se está refiriendo a lo sucedido allá en el monte, en donde se le llamó después a ese monte el monte de la transfiguración, porque allí se transfiguró el Señor a sus discípulos, pero ya después les dijo que a nadie dijeran. ¿Por qué razón? Porque entonces, como dice Pablo el apóstol, que si hubieran conocido a Dios, al Señor Jesucristo, nunca lo hubieran crucificado. Y fíjese usted, si no lo hubieran crucificado, ¿dónde estaríamos nosotros? No tuviéramos la salvación que ahora hemos alcanzado. Por eso entonces tenemos que tener cuidado. Yo he oído ministros que no entienden, ¿verdad?, las situaciones, las cosas, o las razones, o los motivos, bueno, los propósitos de Dios, y solo lo que entienden y miran, ¿verdad? Eso sí, como decir cuando se refieren al pueblo de Israel, acusarlos. Ellos mataron al Señor, mataron al autor de la vida. Sí, así les dijo Pedro. Pero fíjense que aquellos que oyeron, ¿cómo se dice? Los hizo responsables y entendieron, se arrepintieron, ¿verdad? Pero los demás, la Biblia nos dice, Pablo es el que nos dice, ¿qué pues? Ahí en Romanos capítulo, déjenme decirles, si ustedes me ayudan un poquito. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 11. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, ¿qué pues? Dice el verso 7. ¿Qué pues? Es una pregunta. Lo que buscaba Israel, aquello no alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fíjese, entonces hay que tener conciencia, hay que mirar, hay que saber, porque lo dice en el verso 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos. ¿Con quién? El Señor tiene pacto con su pueblo. Viene el tiempo en donde el que les puso la venda se las va a quitar para que entiendan. Porque es el tiempo de nosotros, y el tiempo de nosotros los gentiles se está acabando, se está terminando. Tenemos muchas luchas, muchas pruebas, muchas cuantas cosas, pero hermanos, hay que seguir confiando en el Señor. Tenemos que entender, ¿verdad?, que pues, estamos expuestos a pasar por cuantas cosas, pero no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros, y ha estado con nosotros, y va a seguir estando con nosotros. Yo he entendido, ¿verdad?, que, oiga, esto que hemos estado pasando, y que como que no se quiere pasar. El otro día, el sábado, fui a hacerme corte, y la persona que estaba haciéndome corte traía también su máscara como yo. También ahí estaba yo. Le decía, yo quiero que me quite la máscara. Dijo, no, así nosotros nos encargamos de la máscara. Yo creía que, ¿cómo le iba a hacer para cortarme aquí? No, pues sí, le hizo bien. Ustedes ya están aptos. Pero entonces lo traigo a referencia porque le pregunté, ¿cómo es que usted aguanta tanto todo el día con esa máscara? Dice, pues ya, pues a veces hay, a veces hay. Y cuántas veces, ¿verdad? No nos agrada. No nos agrada. Pero pues todo hay que hacerlo, ¿verdad?
para nuestro bien, y no nomás para nuestro bien, sino para la persona que está con nosotros también, ¿verdad? Porque así es, protegemos nosotros y protegemos la otra persona, y a veces pues no quisiéramos. Yo sí les preguntaría a ustedes, los que traen máscara, ¿quieren quitársela? Bueno, usted sabe. Yo ya no me meto para allá, pero la ley está, el orden está, y guardar el orden, ¿verdad? La distancia y todo eso, ¿verdad? Y estoy refiriendo a eso porque estoy refiriendo, ¿verdad?, sobre el virus. Y he dicho yo, vienen otras cosas, porque hermanos, no tienen vuelta. Estamos viviendo, ya de tiempo entramos en los últimos días. Ya estamos en los últimos días. Ya, ¿qué falta? Faltan pocas cosas que se cumplan. Ahorita que estaba escuchando al hermano Bart cantar el canto, la sombra de la noche se aproxima. Yo dije, ahí ya no, ahí deberíamos de poner, la sombra de la noche ya llegó, y hace tiempo que arribó aquí a Woodburn. Y luego el coro como dice, quédate Señor, ya se hace tarde. Ahí necesita otra también, quédate Señor, ya se hizo tarde, porque ya se hizo. El Señor lo advirtió en su palabra, y ya estamos viviendo en el último tiempo, en la tarde ya. Las tinieblas han estado cubriendo cada día más y más. ¿Qué son las tinieblas? Por la falta de entendimiento. Esas son las tinieblas. Y les dije al principio, una de las cosas, fíjese, qué tremendo. Las mismas Biblias, las Biblias malversadas, han estado, como se dice, ayudando ¿a qué? ¿A entender más? No, a no entender lo que el Señor dice, porque están malversadas, hechas a la idea futurista, movidas, ¿verdad?, para que la idea futurista tenga vida, cuando no es una doctrina realmente dada por el Señor. Fue aquello que les he platicado mucho, que yo lo leí en un libro histórico antiguo, en donde decía que aquellos se levantó la reforma. Martín Lutero fue el primer reformador, junto con él otros más. Pero también se levantó la contrarreforma, los contrarreforma. Entonces ellos fueron los fabricantes de esa doctrina, que ahorita el cristianismo la ha absorbido, ministros de renombre, refiriéndola como parte bíblica, pero no está así, no es así. Que Dios nos ayude a nosotros. Tenemos responsabilidad de decir la verdad. Hay un texto que el Señor dijo, ¿verdad? Y ese texto lo iba a usar yo en esta tarde, pero ya se pasó. El texto dice, muy conocido el texto, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dijo el Señor en el capítulo 14 de Juan, cuando ¿cómo se llamó? Tomás, creo que fue, capítulo 14 de Juan, miren lo que dice. Dice el verso 5, dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre, no. Dice nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Dónde? En Él. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el Señor Jesucristo. Porque al Dios, lo dijimos, Dios invisible. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y siendo espíritu, es invisible. En su espíritu, Dios lo cubre todo. Les dijo Pablo a los atenienses, porque en Él vivimos y somos y nos movemos, como muchos de vuestros profetas, de nuestros profetas, creo que sí, les dice, a ver, como muchos de vuestros profetas dijeron, como les dice el apóstol Pablo a los atenienses, en el capítulo, libro de los Hechos, es donde está esa narración, ¿verdad? Y capítulo, el libro de los Hechos, no se acuerda alguno de ustedes dónde está. Dice, cuando habla con los atenienses, ahí está el verso 27, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto no estaba lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también dijeron vuestros poetas, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. ¿Se fija cómo les expone la debilidad? Por eso, porque miró cómo estaba la ciudad dada a la idolatría y cómo está ahorita el mundo, todo confundido. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Dios no son dos, ni tampoco tres. Dios es uno, y uno es su nombre. Es Padre. ¿Por qué? Porque fue el que engendró al Señor Jesús en la carne. Pero antes de ser engendrado el Señor Jesús en carne, el eterno, el invisible, lo creó. Él lo formó, el cuerpo, con que era al principio. Ese cuerpo se anonadó cuando vino a este mundo, ¿verdad? Y oiga, pagó el precio de nuestra redención. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos ayude. El tiempo nos ha alcanzado y pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron aquí, y a los que se quedaron, pues que el Señor los bendiga, ¿verdad? Y que no tengan, si es miedo, les voy a decir no tengan miedo. Si es precaución, también Dios los bendiga. No nos podemos obligar a nadie. Quiero también decirles en lo que toca a mi hermano Cedillo, ¿verdad? Hermano, ¿cómo se llama tu papá? Casimiro. Por eso no se me memoriza su nombre. Casimiro, el hermano Casimiro me habló esta mañana para decirme que me mandó un texto, ¿verdad? Que iban para Utah, que oráramos por ellos, y que el Señor los bendiga, ¿verdad? Así de que, bueno, hasta aquí vamos a llegar. Dios los bendiga.